ingresando en este mismo momento el señor Federico Rudolph, transmitiendo en este caso desde la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás vos? Buenas noches, Thor. Bien, bien, por acá está un poquito fresco esta hora, para mí por lo menos. Fresco y maravilloso, algo que yo disfruto mucho. ¿No te gustaría tener que sobrevivir el verano correntino? Ustedes en La Falda tienen, como lo veníamos diciendo hoy, uno de los 3 mejores climas del mundo, básicamente, o por lo menos así lo venden, pero ese clima es maravilloso. A ver, ¿cómo viniste pasando en estos últimos tiempos, me imagino, el infortunio de toda la provincia? ¿Qué porcentaje de la provincia se vio afectada por los fuegos, por los incendios que ocurrieron en los últimos meses? Mirá, sobre todo la zona serrana, que nosotros formamos parte de eso, hubo demasiados focos de incendio este año. Por lo general se hacen cada 2 o 3 años por una cuestión que se suma masa seca y, digamos, se prende fuego en algún momento. Creo que fueron cerca de 15 localidades, 20, algo así, en total en la provincia. Nosotros tenemos pegado el fuego, pues la ciudad nuestra está en la base de la montaña. Acá en la localidad de Jardino hubo un incendio de una cabaña, por ejemplo. En Jardino vive también Damián de Santos, el actor, que está viviendo de la cabaña, y bueno, estuvo ahí en la puerta de las cabañas el fuego, que por suerte lograron apagarlo, digamos. Acá los primeros incendios, bueno, habían sido para el lado del dique San Roque, después vinieron para este lado, hubo incendios en Capilla del Monte, en todo, bastante focos demasiados, digamos, como para lo normal, digamos, porque acá es normal que haya incendios. Digamos que toda la zona de Tras la Sierra, el Valle de Calamuchita, toda esa zona estuvo afectada gravemente, seguramente. Sí, para aquel lado no sé si es tan frecuente. Lo que pasa es que acá en la parte nuestra, lo que es el Valle de Punilla, es muy, muy seco. Por ejemplo, ahora recién en octubre, en esta fecha, empieza a haber algo de lluvias. Acá hay lluvias en octubre, el resto del año medio complicado. Bueno, febrero es un mes que llueve todo el mes, pero en el resto del año no llueve. Bueno, esto fue un año muy particular. Nosotros venimos desde finales del año pasado sin lluvias. Ayer, después de mucho tiempo, vuelvo a repetirlo, fácilmente desde noviembre del año pasado, que estábamos completamente en secas, sin lluvia, y hubo muchos fuegos también en esta parte del país. En nuestra provincia se ve muy afectada. Por suerte no llegó a pegar demasiado fuerte en la parte maderera, que es uno de los sectores que más han crecido en los últimos tiempos en nuestra provincia. Sí, en la zona de Santa Rosa, donde se llevó mucho monte de pino, mucho eucalipto, pero no se llegó a afectar mucho más en la zona más hacia el este, en Santo Tomé, en la parte del este, el noreste de la provincia de Corrientes, que ahí hay muchísima madera y son todas maderas muy resinosas, son de esas que prenden muy fuerte. Pero bueno, estamos entrando por el lado de lo doméstico y vamos a hacer la presentación correspondiente. Esto es Conversando con el Club de la Libertad, como todos los días a partir de la hora 21. En este caso estamos con nuestro amigo Federico Rudolph desde La Falda, en provincia de Córdoba, y nos ha traído, más que un tema, una serie de intenciones. El hombre se ha encontrado desde hace cierto tiempo con las ideas de la libertad, ha reconocido que hay un potencial muy importante de cosas por hacer por ahí, y el título que le ha puesto a esta charla del día es Algunos aportes al liberalismo regional. Me quedó sonando la parte del liberalismo regional. ¿Cuál es el punto de vista desde el cual estás encarando esto? Porque es básicamente un proyecto, lo venís escribiendo, lo venís bajando las ideas, bajándolas a papel, bajándolas a texto, como para ir teniéndolas en firme, evidentemente. Sí, te hago un resumen breve, así más o menos para que te ubiques en el tiempo, para dar digamos, cómo surgió todo. Un marco.
Sí, yo creo que he sido liberal desde que nací, porque rebelde y contra la autoridad siempre le he cuestionado, por lo menos. Yo empecé con Voltaire cuando tenía 10, 12 años, me regalaba un vecino un libro con novelas y cuentos de Voltaire, y a mí me Grande. cambió pensar en ese momento. En realidad me acercó más, me reafirmó lo que ya pensaba a esa edad. Yo creo que fue el primer liberal, podemos decir, que leí, y bueno, que me aportó un montón de cosas, de lo que yo ya venía haciendo a esa edad. O sea, fíjate, estoy un niño, digamos. Yo te digo, rebelde he sido siempre. Yo en el 99 empecé a escribir libros, cuentos más que nada de ficción, terror y cosas así, pero siempre le metí en un contexto sociopolítico, sin querer, o me salía así. Recién, después de mucha trayectoria, de haber escrito algunas cosas, de poner pensamientos permanentemente en Facebook, que tengo cerca de 2000, digamos, contactos ahí que se fueron sumando a partir de lo que he ido haciendo un poco de promoción de lo que escribo, algunos amigos, contactos, qué sé yo, por ahí. Pasó esto ahora en marzo, ¿sí? Yo ya, por ejemplo, de liberales, que todos conocemos ahora, Milei ya lo venía viendo hace un par de años, la primera vez, obvio, el choque fue demasiado violento, así decir, pero empezando a escuchar el discurso y digo que tiene razón. Y empezar a ver cómo le pegaba cada vez que decía algo, va a pasar esto, va a pasar esto, porque el comini también. Y decir, bueno, llamó la Tenemos un atención. amigo, tenemos un amigo que seguramente lo conoces, que comentaba en uno de los primeros conversando que tuvimos acá, nuestro amigo Tepito Enojado, que decía que él con Javier le hizo clic cuando dejó de escuchar cómo decía las cosas y empezó a escuchar qué es lo que decía. Eso le ha ocurrido a mucha gente. Sabes que uno de los primeros lugares donde Javier tuvo tribuna, o sea, donde tuvo la posibilidad de explayarse largamente en conferencias, fue aquí en Corrientes, en el primer Congreso de Economía Regional que realizó el Club de la Libertad hace ya 7 años. Ahí fue que tuvo su primer tribuna fuerte, grande, Javier, siempre lo recuerda, y digamos que fuimos los que en algún momento lo inauguramos. Y todos particularmente, en mi caso, cuando lo escuchamos por primera vez, principalmente para nosotros de las provincias, decís, te pega fuerte esa tonalidad tan porteña que tiene tan bonaerense, hasta que después dejas de lado un poquito lo que es el personaje y te das cuenta que el trasfondo, que el fondo, que lo profundo de Javier es importante. Esta es una disquisición nada más para comentar eso mismo que te ocurrió a vos y que le ocurre a mucha gente. El otro día, Agustín Echevarne estaba comentando en una charla con Ricardo López Morfe parte de unas ideas que nos ocurren a muchos. Como vos decías, vos pensás que siempre fuiste liberal, solo que no te habías dado cuenta particularmente que toda esa manera de pensar que vos tenías tenía un marco, en todo caso filosófico o de ideas. A mí me pasó exactamente lo mismo, es más, ahora 55 pirulos, cuando yo tenía 25, o sea, la mitad de mi vida, yo me consideraba un tipo un socialdemócrata, un tipo de centroizquierda. Pero claro, uno con el tiempo empieza a pensar un poquito más y a darse cuenta de las cosas. Mayormente todos tenemos la cuota. ¿Qué pasa? El liberalismo tiene que ver con el sentido común. Y es el sentido común, aflorar, el que te hace pensar como un liberal y darte cuenta de que los principios que nosotros consideramos son más aplicables para salir adelante en la vida, ya fueron escritos y definidos por muchos antes. Disculpa que te haya cortado, pero quise hacer la referencia nada más de cómo nos pega a Javier a casi a todos. Está bueno que sea una charla y no un monólogo, está muy interesante. Sí, mira, el tema es, digamos, empezando por ahí. Yo empecé a ver eso y bueno, siempre me gusta investigar, siempre estoy investigando y escribiendo. Para mí lo que me sirvió la pandemia, los primeros 20 días,
fue para ponerme a escuchar más en detalle qué es lo que hablaban Milei en particular y Echevarne, que yo después lo conocí a Adorni, y entrar a investigar qué más había. Yo lo que hacía cuando escuchaba a Milei era anotar por ahí los autores que él hacía referencia a los libros, por ejemplo. Lo nombraba siempre a Alberdi, obvio, a Hayek, a Bastiat, y el que se te ocurra. Digo, bueno, me puse a buscar los libros, dije, bueno, ¿qué hacemos? 4.000 años de control de precios y salarios. En los primeros párrafos te dice, o sea, hace 4.000 años que están queriendo imponer eso y no funciona. Después salió el tema de la pandemia. Bueno, así con cada cosa que leía. Bueno, vos a Alberdi lees las bases y también los primeros párrafos te lo deja claro. Esta constitución la armó Alberdi para evitar que los individuos sean avasallados por el gobierno. No tiene otra función. O sea, es proteger la libertad del individuo. Exactamente. Entonces, y así. Y después, al respecto, particularmente con la pandemia, viendo por dónde venía ya en marzo, abril, me puse a investigar cómo se estaban manejando otros países. Y apareció el caso de Taiwán, que nadie lo nombra, Taiwán. Y nadie lo nombra porque es un país que está fuera de la OMS, por la cuestión que tiene política con China, que China pide que ese territorio es chino, no es taiwanés. Entonces, por eso tiene prohibido la OMS mencionarlo, porque no quiere perder, digamos, lo que le aporta China a la OMS, sobre todo el capital, imagino. ¿Qué hizo Taiwán cuando pidió informe en la OMS en enero, cuando tuvo, no, en enero no, creo que fue un par de meses antes, cuando se enteró Taiwán que tenía una enfermedad respiratoria provocada por un virus? Pidió informe a la OMS, pidió informe a China, y de lo que logró sacar, porque no se lo pasaron tan fácil, le estaban debiendo la información, vieron lo que se venía. Prepararon el sistema sanitario en enero, cuando llegó el primer infectado a Taiwán, que hay que reconocer dos cosas. También tiene la mitad de población nuestra, son 24 millones de habitantes aproximadamente, 23 y pico, y viven pegados a China, y aparte de eso hay cientos de miles de ciudadanos taiwaneses que viajan a diario en avión a China. O sea, bajo ese escenario, ¿sí? O sea, era lo más posible que se contagiaran de punta a punta. No tengo fresca las cifras, pero creo que no llegaron a los 800 contagiados. Y si hay, no recuerdo bien los muertos, pero 10 muertos habrá en Taiwán. Y digo, ¿por qué nadie toma ese ejemplo? Y nadie lo quiere mencionar. Vos te vas a poner a Suecia, que es el caso cuestionable, que ellos dijeron vamos a darle libertad. Hay que ver por qué la historia de Suecia, por qué decidieron la libertad. Tiene una razón de ser larga. Pero si nos vamos acá cercano a Uruguay, si bien es un país chiquitito respecto a nuestro en cuanto a población, ¿qué dijo el presidente de la calle Pou? No, yo la libertad no la toco. ¿Qué voy a hacer? Le paso la responsabilidad al ciudadano, que si vos te pones a pensar acá en Argentina, en La Falda, en la ciudad que vos quieras, si vos te dicen hay una pandemia, hay un virus suelto, y esta es forma de cuidarte, y los que posibles contagiados y peor afectados van a ser los ancianos, los que tienen enfermedades preexistentes, que eso se fue sabiendo después con el tiempo, ¿vos qué vas a hacer? Vas a cuidarte, y vas a cuidar a tu familia, a tu viejo, a tu hermano, al que vos veas que tiene diabetes, al que tiene problemas de corazón. Entonces, cerrar a la gente en la casa no tiene sentido porque uno mismo ya lo iba a hacer. Ahora el problema es que si vos frenas eso, cortás la libertad y prohibís, todos sabemos lo que pasa con las prohibiciones. Pasó con la ley seca y pasa con la marihuana y pasa con lo que vos prohíbas. Digamos, lo que pasa con cuestiones que no afectan a un tercero, que son decisiones de uno, si vos lo prohibís, la gente lo va a hacer lo mismo y lo va a hacer mal. Esa es la cuestión. Y bueno, acá yo llegué, digamos, analizando todo eso y armé un par de 3 trabajos periodísticos que me dieron justamente lo que estaba por venir publicando en Facebook desde marzo. Me contacta un amigo que tiene un medio periodístico en Villa Giardino y me dice, bueno, mira, estoy viendo lo que vos estás publicando, ¿te interesa un espacio en el diario? Dale, le dije. Y bueno, publiqué 3 notas, después medio que me agarró una especie de depre, algo por el estilo, y dije, bueno, después veo cuando sigo o no, porque también uno se cansa en un momento. Y bueno, y la intención era esa, era aportar desde la libertad. Yo terminé de hacerme liberal, para el que quiera saberlo, en 15 días más o menos. No sé la cantidad de horas,
vi de videos de Milei, me vi videos de 2 horas de duración, donde él habla tranquilo, con un tono más bajo, por ejemplo, algunas conferencias en Chile, algunas conferencias que hay una página, si alguien quiere sacarla, es Spanish Libertarian, que es un chango de España, Ignasi, que si alguien quiere conocer algún liberal distinto, bueno, ahí están todos ahí, son charlas larguísimas, que uno va tomando información, viendo quiénes son los referentes, sacando títulos de libros, sacando autores, y bueno, yo de ahí fui rescatando, y fui empezando a leer. Obvio que no he tenido tiempo de leerme todo completo, ahora estoy leyendo, ¿cómo se llama? Que lo tengo abierto acá justamente, porque lo estoy leyendo, de Hayek, La fatal arrogancia, porque uno de mis publicaciones, bueno, hice mención, entonces, bueno, quería profundizar un poco más el tema. Y bueno, Decime, vos sos analista de sistemas, y te has convertido en escritor y periodista independiente. Y pequeño empresario, me decís que sos, o sea, tenés una pyme. ¿A qué te dedicas? Mira, yo dejé la informática, de proveer servicios informáticos, yo empecé en el año 92 de manera independiente con una empresa, con socio de un amigo, los dos nos habíamos recibido en Capilla del Monte, y estuve trabajando en todo tipo de empresas. O sea, he proveído servicios a incluso a empresas de España, de Uruguay, de Estados Unidos, eso fue hasta el 2011. He tenido clientes locales, he trabajado para el Estado, he trabajado para Minetti, por ejemplo, que es una multinacional. Y en el 2011, bueno, me agarró una especie de surmenage y dejé la informática en cuanto a lo que es el análisis de sistemas. Después, bueno, tomé un trabajo en la provincia con el tema de Conectar Igualdad como técnico. Ya había trabajado en otra oportunidad para el gobierno de la provincia, siempre así en el área de informática. Y bueno, buscando otras cosas que hacer, porque la informática ya yo lo vi como que no podía llevarlo a cabo porque no podía, digamos, ponerme a trabajar porque dejaba el laburo. O sea, yo agarraba un cliente y lo olvidaba, digamos. Entonces me dediqué a otra cosa. Empecé poniendo una pequeña imprenta, creo que fue en el año 2012, haciendo impresiones de tarjetería, cosas para cumpleaños, y empezó a crecer de poquito. En un momento dije, bueno, quiero comprar más maquinaria, una impresora A3 o hacer otro tipo de impresiones. Y bueno, después durante el gobierno de Cristina Kirchner, de pronto, de un día para otro, frenó las importaciones, subió un 40% de impuestos a las importaciones y a mí me mató el negocio, por ejemplo. De ahí, bueno, buscando trabajo, terminé trabajando para la provincia. Entre tanto, como el sueldo de administrador de red no me alcanzaba, le digo a mi novio, bueno, ¿querés que nos pongamos a fabricar mochilas? Dale, me dice. Así que conseguí una máquina familiar prestada, el material, yo coser sabía de chico porque me enseñó mi vieja, y me puse a probar si se podía coser la tela y empezar a diseñar productos. Digamos que tu relación con la productividad, con la producción, con generar riqueza, es básicamente desde lo primario, desde hacerlo en carne propia y en la aventura de generar un emprendimiento propio, una empresa, saliendo inclusive de un lugar de confort como podría haber sido la carrera a la que ya te habías hecho y tuviste que, sin miedo, rearmar tu vida a partir de, bueno, darte cuenta que ibas a tener más posibilidades por otro lado. De todos modos, ese encuentro de repente con el Estado que se te asocia, que se te sube, que te impide, que te carga de impuestos y todo lo demás, ayuda un poquito también a reflexionar sobre la situación. Digo, si de repente la intención es ser un generador de riquezas, si tu intención en un momento es convertirte en una pequeña empresa, ahí es donde te das cuenta que el Estado, más que proveerte de cosas, lo que te provee son problemas. Y bueno, desde ese punto, reconocerse a uno mismo como liberal, o por lo menos con la necesidad de considerar la posibilidad de un Estado más chico que se corra del camino, está a pocos pasos. Es un hecho que terminás convirtiéndote en liberal porque sos un ciudadano
que intenta salir adelante, tan simple como eso. Sí, mira, yo empecé con mi primera empresa en el año 92, unos meses después de que apareció la ley de la RG 3419 o algo así, que estaban todos obligados a facturar en blanco. O sea, ya empezamos mal porque apenas abrí una empresa, impuesto de por medio. Sí, señor. Me vos podés hacer lo que quería. Yo el planteo de la cuestión de achicar el Estado en realidad es algo que vengo analizando y tirando ideas por lo menos en lo familiar o entre los amigos y los conocidos de hace por lo menos 15, 20 años en realidad. De hecho tengo algunas ideas de cómo hacer eficiente el Estado ya que lo queremos, o algunos lo quieren. Yo en realidad soy bien anarquista, y al estilo de Borges te diría. Pero ya que algunos quieren Estado, bueno, veamos la forma de hacerlo eficiente. Ese es el planteo, digamos. Uno de los planteos que por ahí en algún momento me gustaría compartir con alguien que se interese. Hagámoslo, o sea, en este momento, a partir de ese título, desde ese punto de vista, teniendo eso como un marco básico, ¿cuáles son los primeros elementos que se te ocurren al momento desde un punto de vista liberal con el cual te has encontrado? ¿Cuáles son las maneras de hacer eficiente el Estado? Bueno, justamente, primero desde la libertad de, o sea, quitar lo que es el impuesto, ¿no? Nada de obligatorio, acá hay que hacer voluntarias las cosas. Eso es fundamental. Segundo, digamos, tener, digamos, un Estado que compita, y bueno, justamente me encontré con una idea que había planteado, que ahí ya existe, que no tengo el nombre presente, pero tiene incluso está como está catalogada la forma, de por qué tenemos un solo Estado. Pues vos fíjate que cuando vamos a elecciones, digamos, el pensamiento que queda es de la mayoría que votó. Pero en realidad el resto no estamos conformes con eso. ¿Sí? Pues yo siempre voy a estar disconforme con pagar impuestos o ver qué uso hacen de los impuestos. Ya que lo tengo que pagar, que yo pueda controlar. Pero hay otra parte que dice, bueno, a mí no me importa, me cobran el impuesto, te cobren a vos o al resto, no me importa lo que hace el Estado, si lo roba, si lo utiliza, si lo presta, no importa, si gasta de más. Entonces digo, ¿por qué no podríamos tener cada uno elegir, ya que la Constitución argentina, el último cambio, establece como que los partidos políticos son fundamentales para la democracia? ¿Por qué no tener estados partidarios dentro del mismo país? Que yo podría decir, bueno, yo me uno al partido de los liberales y le aporto al Estado liberal. Vos sos kirchnerista, bueno, aportale tu Estado kirchnerista. Entonces, atendete en un hospital kirchnerista, yo me atiendo en un hospital liberal, vamos a ver cuál funciona mejor. Y bueno, yo te podría brindar a vos que sos kirchnerista el servicio, pero te pago una diferencia. Vos que no estás aportando a mi partido, vas a tener que pagar una cuota diferente. O habrá quien no quiera afiliarse a ningún partido, y bueno, que cada partido decide cuánto le va a cobrar ese individuo, si quiere hacer uso de los estados, no del Estado. Esa podría ser una solución. Habría que analizarla, porque, digamos, está medio en pañales y necesitas por ahí juntar más cabezas para mejorarlo. Esa podría ser una postura, una posible solución de cómo hacer un Estado eficiente. Obvio, bueno, después lo que planteamos los liberales, pues ya me considero liberal, bajar el gasto público, no gastar de más, dejar de pedir prestado, vivir con lo que uno tiene, porque en realidad pones a ver la postura liberal. Es una postura no natural del hombre. O sea, es sentido común, es decir, bueno, es como uno vive en la casa. Yo en mi casa, si gasto de más, voy a tener problemas después. Porque las deudas hay que pagarlas, o me va a perseguir, digamos, el acreedor. Entonces el Estado no puede funcionar de una forma distinta. Si no tengo control de gastos, yo me voy todos los sábados, ahora están todos cerrados, pero me voy todos los sábados al boliche y me gasto el dinero en alcohol, digamos, después no voy a tener para comer en la semana. Entonces, digamos, es sentido común el liberalismo. Y es lo natural, es lo que lo busca, porque decime, o sea, ¿a quién le interesa pagar impuestos? Que otro venga que te diga, vos tenés que darme a mí el 50% de lo que vos ganás. O de hecho, el impuesto es algo, obviamente, que funciona a partir de el monopolio de la fuerza que tiene el Estado. O sea, ya lo dice el nombre, impuesto es algo obligatorio. Preguntarle a cualquiera, obviamente que nadie lo va a querer, se va a querer hacer cargo de eso, y siempre salta
la pregunta de la izquierda que te dice, ¿y cómo va a sobrevivir el Estado? Pues el Estado no tiene que sobrevivir, lo que tiene que hacer es correrse del camino. Lo que tiene que hacer es no mantener un montón de gente, sino dar las posibilidades de que la gente se mantenga sola, que la gente crezca, que los negocios prosperen, que las empresas funcionen eficientemente y simplemente a partir de eso, achicándose lo más posible. Los ejemplos son muchos, los ejemplos son muchos. Sí, sí. Y funciona, realmente funciona. No hay hasta acá lugares con un anarcocapitalismo, estamos hablando de un sistema cuasi utópico, como tan utópico es para ellos el comunismo, pero de todos modos las minarquías funcionan muy bien, los lugares donde se va implementando y achicando un poco más cada vez funcionan y con mucha eficiencia. Y uno de los mejores ejemplos tiene que ver particularmente con Suiza. En Suiza los estados son chicos, es muy federal todo, no solamente que toda la nación es chica, sino que todo se maneja a partir de los cantones, y cada uno de los cantones tiene una independencia bastante grande para definir sus maneras de actuar. Y de hecho hay una democracia participativa muy eficiente, donde todos los años los ciudadanos son llamados a participar en una serie de 2 o 3 convocatorias donde tienen que responder a las preguntas que hacen los administrativos, los mandatarios, los que no son los que gobiernan, sino los que están a cargo, los que tienen el mandato del pueblo de hacerse cargo de la administración, y a partir de eso, de una manera muy democrática, llaman a la participación de todos, y cada uno de los ciudadanos participa dando su propia opinión. Tenemos tal tema, se lo explica de punta a punta, y cada uno de los ciudadanos, estamos hablando de una sociedad en la cual la educación es algo muy fundamental, se la fomenta mucho, donde el trabajo siempre ha funcionado, donde la protección de los recursos siempre fue muy buena, donde cada uno es dueño de su pedacito de Suiza y cada uno es de esa manera parte principal del gran mecanismo que hace funcionar a un Estado a una nación con un Estado muy chiquitito, con un Estado realmente muy chico pero muy eficiente. Otro tanto como ejemplo, bueno, lo tenemos acá cerca, acá enfrente, nuestro querido amigo Luis Lacalle Pou está llevando adelante un trabajo realmente espectacular en Uruguay, y se ha convertido en la nueva meca para los argentinos que están escapando de esta opresión indigna que estamos sufriendo todos. Otro tanto ocurre en Nueva Zelanda, otro tanto ocurre en países que antes pertenecían al sector rojo del socialismo, que estaban del otro lado de la cortina, como Estonia, como Bulgaria inclusive. Los ejemplos son muchos. ¿Sí? Kazajistán, que era parte de la URSS, y vos te pones a ver el crecimiento en PBI anualmente, y este año, por ejemplo, van a tener con pandemia y todo van a tener crecimiento. Y cada vez es mayor la riqueza que generan. Eso es cuando se salieron al capitalismo. O sea, está... El ejemplo práctico de los países socialistas, ¿cuál ha funcionado en algún momento? Es tan simple como eso, ninguno ha funcionado, nunca han funcionado. Hoy estaba sacando datos de Cuba, por ejemplo, que por ahí me interesa particularmente, porque tengo un amigo allá que también es periodista y hace mucho trabajo cultural. Hablan del bloqueo de Cuba. Bueno, entre enero y mayo, Estados Unidos le vendió a Cuba, o sea, le vendió productos por 81 millones de dólares, ¿sí? El 77% carne de pollo. Después le vendió, bueno, maíz, fosfato, soja y tractores, se ve que lo van a aplicar en la producción agrícola. Pero en realidad, el año pasado, le vendió a Estados Unidos a Cuba un 13,35% más. ¿Sabes qué están pidiendo hoy en Cuba los productores agrarios? ¿Sabes cómo funciona el sistema cubano, no? Que aparte tiene una constitución socialista que yo invito a los liberales a leerla.
lo mismo que el Manifiesto Comunista, y que se metan en la página del Foro de Sao Paulo a ver la documentación que ellos generan, o vean los videos que producen, por ejemplo, el 30 de agosto por ahí, que estuvieron estuvo Maduro, estuvo el presidente de Cuba, estuvieron el nicaragüense festejando los 30 años del foro. Para lo que después dicen que por ahí Venezuela no es, no es socialista, digamos. Eran los invitados ellos. En Cuba, bueno, tienen un centro de acopio que vos lo que producís en Cuba, el Estado te da para usufructo de la tierra, como individuo, como cooperativa. Si no la producís, te meten impuestos. Y si la producís, el centro de la unión de acopio te llega a tu casa, te fija con qué es lo que estás haciendo. Cualquier cosa que te sale mal, se te rompe, no sé, la rueda del carro, te cobran impuestos, etc. Y al final que vos lográs producir, pasa la unión de acopio por tu parcela, recoge todo lo que vos produciste, te paga 2 pesos, y después ellos lo distribuyen todo para darle de comer a los cubanos, digamos. Bueno, si vos querés tener una quintita en tu casa, no podés en Cuba, porque la tierra es del Estado. ¿Querés criar una vaca? No podés, te meten preso, de hecho. ¿Sabés qué están pidiendo hoy los cubanos, los productores cubanos? Hoy, o sea, esto es de información de ahora de agosto. Que entreguen títulos de propiedad, libertad para la producción y distribución de alimentos, libertad para fijar precios, eliminación de impuestos, libertad para importar y exportar. ¿A vos qué te suena eso? O sea, tiene libre mercado. O sea, tiene libre mercado. Es lógico, no le funciona. El ciudadano de cualquier país necesita eso. Si quiere ver el progreso de su propio esfuerzo, necesita eso. Es tan simple como eso. Claro, la información que te llega, o que nos llega, o que llega a los que hacen la publicidad de Cuba, es otra. Y simplemente tiene que ver con qué es lo que el Estado cubano explica de cómo funcionan ellos. Pero bueno, pasa por ahí todo. Hoy me habías mencionado un escrito que habías hecho. El pez globo del coronavirus. El pez globo del coronavirus. Eso me encantó. Me gustó el título que le habías puesto. Y contale un poco a la gente de qué se trata eso que habías escrito. Bueno, eso es un informe periodístico que me llevó más o menos 2 semanas a armarlo, donde tomé las estadísticas vitales de la nación, que te dice las causas de muerte por toda causa conocida o desconocida en el país. De ahí salen que hay aproximadamente al año unas 337.000 muertes, ¿sí? Hay incluso causas desconocidas de muertes. Y bueno, en ese informe lo que hago es una comparación con el coronavirus de las muertes según los rangos etarios, que coinciden los rangos etarios con las muertes por coronavirus por edad. Por ejemplo, los mayores de 50, 60 años, 70, coinciden en porcentajes, ¿no es cierto? Más o menos. Coinciden las enfermedades por las cuales se mueren las personas en Argentina y en otros países. Que bueno, ahí tenés por diabetes, por obesidad, insuficiencia cardíaca, enfermedades neurológicas, bueno, las causas que más provocan muerte en Argentina en realidad son enfermedades del sistema circulatorio, que son las 96.000 al año más o menos. Después siguen el cáncer, y después los problemas respiratorios, que son 62.000 más o menos. Yo lo que hago es tratar de establecer, digamos, una relación entre las muertes por coronavirus o con coronavirus y las muertes en generales en la Argentina. Sumado a eso, la advertencia que hizo el Instituto Argentino de Cardiología de Buenos Aires, esto te digo, esta nota yo me la publicaron en mayo más o menos, de allá estamos hablando. Que allá avisaba que para esta fecha, para octubre, iba a haber entre 6.000 y 9.000 muertos por causas prevenibles, debido a la falta de diagnóstico, por enfermedades cardiovasculares. O sea, por ejemplo, que vos habrás tenido seguramente algún vecino que se murió por una CB, alguno de un paro cardíaco, cosas así, porque no tuvo diagnóstico o no lo quisieron atender, ¿sí?
Entonces acá lo que hago es un cruce de información y contrastar el número de cifras, que en ese momento eran 502 muertes en Argentina, respecto de las muertes totales en el país. Por eso el pez globo del coronavirus. O sea, porque estamos inflando algo que en realidad, si le vamos a dar importancia, demos la importancia a las otras causas. Demos la importancia a la tuberculosis, demos la importancia al Chagas, a la desnutrición, a los piojos, no sé, le damos importancia, ¿qué argentino no se contagió de piojos? Pero bueno, obvio no va a haber una pandemia por eso, porque nadie se muere. Pero, digamos, hay montones de causas que podríamos estar también tratando. O sea, lo que yo trato de hacer ahí en ese informe es decir, bueno, está bien, está el coronavirus, veamos qué tan letal es, porque en definitiva de la enfermedad lo que nos importa es la letalidad. Por eso te digo, de piojo no se muere nadie, pero igual que hay que tratarlo. Entonces no vas a hacer una pandemia ni a armar todo una parafernalia de sanitaria para controlar los piojos. Pero lo podés prevenir lo mismo. Entonces hay otras causas por las cuales los argentinos están muriendo y hay causas ligadas a la propia cuarentena por las cuales los argentinos están muriendo. A mí yo lo que quiero saber para el año que viene, cuando estén las estadísticas vitales, si es que las publican, es volver a armar otro informe y ver cuántos salieron de la tabla que dice enfermedades cardiopulmonares o cardíacas o enfermedades respiratorias, ver en cuánto disminuyeron y ver cuántas se sumaron al coronavirus para poder determinar en realidad cuál es la cifra real, por ejemplo. Yo lo que estoy viendo hasta ahora, porque en el país tenemos prácticamente 1 millón de infectados, conocidos porque hay más, y 25.000 muertes, parece una locura, pero ya te digo, para las 65.000 que va a haber de problemas cardiovasculares, es una tercera parte más o menos. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y vos te pones a ver de todos los informes mundiales, la gente no se muere de coronavirus, sino se muere con coronavirus. Entonces, digamos, lo que habría que haber hecho es lo que hizo Uruguay, decir, bueno, ¿cuál es ¿quiénes tienen riesgo? Los mayores. Perfecto, ¿qué hacemos con los mayores? Le damos un incentivo para que no salgan a trabajar, porque bueno, Uruguay, si tenés 70 años, podés seguir trabajando, pero para el gobierno, para evitar que vos salgas a trabajar, te digo, bueno, si vos querés, yo te pago un seguro por enfermedad para que no salgas a trabajar, pero te dejo la libertad de hacerlo. ¿Sí? Y entonces, digamos, no cortas la libertad, la responsabilidad pasa por el ciudadano, y el ciudadano que lamentablemente no tiene otra opción que salir a trabajar, que pueda hacerlo, obvio tomando los recaudos, porque yo, por ejemplo, mi viejo tiene problemas cardíacos, tiene un stent, tiene problemas respiratorios porque es asmático. Obvio que yo no voy a tratar de no ir a la casa porque si yo me llego a contagiar, digamos, la palma porque está dentro del grupo de riesgo. Entonces, digamos, uno ya sabe a quién cuidar, cómo cuidarse y cuáles son las consecuencias de si no te cuidas. Pero ya te digo, si volvemos al principio de la charla, si vos lo prohibís circular, prohibís, digamos, las libertades, la gente lo va a hacer mal. Y va a aumentar el número de contagios. Pues si te digo, mira, en agosto que dejaron de publicar, porque ya me parece que no les convenía hacerlo, había 17 millones de argentinos detenidos o notificados por incumplimiento de la cuarentena. O sea, una tercera parte de la población incumplió la cuarentena y fue notificada. Falta el resto que no los agarraron. Si no hubiera habido tanta prohibición, estaríamos mucho mejor, como Uruguay. No te digo como Taiwán, que le hicieron de entrada mejor y digamos que eso tenemos que haber sido en un principio. Pero se podrían hacer las cosas mucho mejor con libertad. Las cosas con libertad siempre se pueden hacer mucho mejor. Mi querido amigo, perdón, estoy buscando qué era lo que se me acaba de cerrar mi anotador y yo tenía acá estamos. Mi querido amigo Federico, hoy habíamos puesto, entre otras cosas, sobre los informes que habías preparado y estábamos mencionando los casos de mayor y menor socialismo. ¿Cuánto crees que tiene que ver en todo esto como impacto real? O sea, vos lo estuviste leyendo y estudiando. ¿Qué encontraste a partir de lo publicado por el Foro de Sao Paulo de la incidencia en la política de los países que intentan ir hacia el socialismo
en el manejo de la pandemia que estamos teniendo? Mira, sobre el tema de la pandemia no se han ocupado mucho los foros de Sao Paulo. Yo lo que quiero tratar de advertirle a los liberales es que se metan ahí, porque en realidad la violencia que ellos proclaman y la forma de adoctrinamiento y muchas preguntas que nos hacemos los liberales de por qué esto y por qué lo otro están respondidas ahí, en sus propios documentos. ¿Sí? Sí, lo que veo es, como política general del socialismo, es tratar de aprovechar la pandemia, que ya, digamos, en abril, ya la Fundación para la Libertad, que le preside Vargas Llosa, sacó el manifiesto Phil que decía que, ojo, no vayan a usar la pandemia como excusa para el autoritarismo. Y efectivamente es lo que pasó en los países que quieren implantar el socialismo. Eso ocurrió efectivamente. Y sigue ocurriendo. Es lo que está ocurriendo, de hecho. Sí, yo lo que del Foro Sao Paulo, lo que te quería comentar, más allá de la pandemia, es que hace falta que nos metamos en esos lugares, que leamos el manifiesto comunista 40 veces, que entremos en las ONG, en las páginas de las ONG, por ejemplo, las que tenemos acá en Argentina, que son netamente de corte de izquierda, y ver qué publican, o meternos en las páginas de los gremios, de los sindicatos, y ver qué publican. Porque a nosotros los liberales, por ejemplo, podemos decir, bueno, ¿por qué cuesta tanto convencer a una persona de izquierda? Si es algo normal, uno toma las ideas de la libertad, pues si vos estás defendiendo la libertad, ¿por qué el otro te ataca y te toma como un enemigo? Esas preguntas están respondidas ahí. O vos decís, bueno, ¿por qué salen esto de pañuelo verde o el color que sea a defender? A decir, bueno, no queremos más muertes de mujeres, y cuando matan a una mujer que no es de izquierda, o ellos consideran que no es de izquierda, acá no pasó nada. También está respondido ahí. Ahí lo que hay que ver es el Foro de Sao Paulo, que se creó después de la caída del muro de Berlín, porque ahí es como explotó el socialismo y se desparramó para todos lados, el socialismo para todos lados, se juntaron, gracias a Fidel, y armaron el nuevo socialismo, que llamamos socialismo del siglo XXI, para poder implantar las ideas que no habían funcionado en la URSS, que por eso se cayó. Dijeron, bueno, acá no funcionó, bueno, vamos a hacer que funcione otra vez de nuevo. Y acá lo tenemos en Latinoamérica gracias a ellos. Lo que ellos publican eso es lo que yo te quiero decir, que hay que leer. ¿Cómo adoctrinan a la gente de izquierda? ¿Cómo captan minorías? ¿Qué tipo de minorías captan? ¿Y cuál es el mensaje que ellos proclaman? Y la violencia inmersa en esos mensajes. Vos te pones a ver, bueno, las palabras neoliberales, capitalista, salvaje y bla, bla, bla. Eso no es que lo toman como un enemigo. Digamos, es peor que eso, porque es lo que vos tenés que matar. Es como el fundamentalismo islámico, algo parecido, muy parecido. Son las palabras de Daddy Brieva. Me gustaría salir a hacer bowling con algún par de gente que sale a luchar por la libertad. Es eso. Ese es el pensamiento. Hay que tener mucho ojo con eso, mucho cuidado. Y ahí en el Foro de Sao Paulo, si vos te pones a leer los documentos, te dicen, vamos a buscar minorías que se ven digamos, desplazadas por el Estado, grupos LGTB, los afroamericanos, ahora estas llamadas sororas, o no sé, son las mujeres que quieren ser amigas entre ellas, los grupos feministas, y lo vamos a captar para adoctrinarlos, pero en la izquierda. Pero no le vamos a decir que el macho o tienen que ir a favor del aborto. Le vamos a decir que la culpa es de los capitalistas. Que ellos tienen la culpa de todos estos problemas. Y así es como ellos, cuando ven a un capitalista, o a alguien que ellos consideran liberal, porque el capitalismo, ellos en realidad el término liberal lo evitan porque justamente está inmersa dentro de la palabra libertad, digamos. Por eso no la quieren mencionar. Cuando ellos ven a un capitalista, según sus términos, por eso lo atacan y lo odian y no le dan espacio para que hable, porque ellos consideran que es el culpable de sus problemas. ¿Sí? Entonces te digo, entras a una página de los sindicatos y te vas a encontrar con lo mismo, vas a encontrar el mismo mensaje de Marx y Engels de hace toneladas de años, burguesía y los burgueses y proletarios, eso ya no existe. No existe. Es muy triste cómo se repiten eternamente con los mismos dogmas, eterno y eterno. Que el neoliberalismo, que el capitalismo, que etcétera, etcétera, etcétera. Y
Y finalmente vos tenés el ejemplo de cuáles son los países donde funciona el capitalismo y donde no funciona el socialismo, tan simple como eso. No hace falta hacer una mayor demostración que el ejemplo físico y dado en cada uno de los estados. Mi querido amigo Federico, ha sido un inmenso placer tenerte en esta jornada del Conversando. A todos los que nos siguen todos los días, los esperamos mañana nuevamente a partir de la hora 21, y a los que nos están conociendo, todos los días de la semana pueden encontrarse aquí con el Club de la Libertad y con amigos como Federico, con quienes charlamos unos 40 minutos, 30, 40, 50 minutos alrededor de las ideas de la libertad. Muchísimas gracias por haber estado. Federico, te agradezco infinitamente tu colaboración y, bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento. Mi querido amigo, un placer. Gracias por la oportunidad, un placer. No, por favor, un gusto. Nos vemos. Chao, saludos.